Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a este su canal Edith Paola Sin Filtros. Esperando estén teniendo un excelente día. Y antes de entrar de lleno, no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video para seguir en contacto. Pues el día de hoy te voy a hablar acerca de uno de los chismes polémicos, de una de las controversias que ha despertado más la curiosidad de las personas que seguimos al rock en español mexicano. Fíjate que hace un par de días estaba viendo yo un video en esta misma plataforma de una entrevista que le hicieron ya hace algunos años a Saúl Hernández, el vocalista y líder de la banda de Caifanes. Todos nosotros conocemos bien a Caifanes. Yo creo que no hay persona que no conozca la banda de Caifanes e inclusive personas que no siguen al rock, que escuchan otro tipo de música, ya sea balada, romántica e inclusive regional mexicano, saben de la existencia de una banda llamada Caifanes. Y yo me atrevería a decir que es hoy por hoy la banda mexicana de rock en español más importante en México. Y que para que a esta banda puedas tú ponerle a competir con otra banda, tendría que hacerlo alguna banda de un país fuera de México. Pero después de este paréntesis, te comentaba, estaba viendo yo una entrevista que le hicieron a Saúl Hernández, el líder y vocalista de esta banda, y me llamó la atención y me despertó mucho la curiosidad, algo que a través de la historia, de la vida de la banda, siempre ha sido una polémica, una controversia que ha desatado las opiniones de las personas que siguen a la banda de Caifanes. En esa entrevista que se le hizo a Saúl Hernández, le preguntaban obviamente acerca de los orígenes de la banda de Caifanes, hablaban acerca de la banda Las Insólitas Imágenes de Aurora, que fue una banda previa a la de Caifanes, en donde también se encontraba Saúl Hernández, y le preguntaban también acerca de cómo surgió el nombre de Caifanes. Hablaba Saúl Hernández que el nombre de Caifanes surgió de su propio intelecto, según en esa entrevista, y hablaba acerca de que pues esto era algo que se le había ocurrido a él, hacer una banda que se llamara Caifanes. Posteriormente, cuando se integró esta banda, con algunos de los miembros, inclusive de las imágenes o de las insólitas imágenes de Aurora, pues empezó la banda desde abajo, como siempre, empezó a peldañar poco a poco, a darse a conocer localmente, primero como una banda tipo underground, y después empezaron a crecer. Ya cuando se vino el crecimiento, pues entonces se empezó a ver ciertas rivalidades dentro de la banda de Caifanes, y fue ahí a donde el entrevistador llegó y le preguntó, era algo inevitable que se le preguntara a Saúl Hernández acerca de su relación muy difícil, muy complicada con Alejandro Markovich, el guitarrista de la banda de Caifanes en diferentes etapas, puesto que en muchas ocasiones hubo quiebres, hubo momentos en los cuales hubo cambios de alineación en donde Alejandro Markovich salía de la banda, después regresó y siempre fue por conflictos con Saúl Hernández. Entonces, cuando el entrevistador le pregunta a Saúl Hernández acerca de esto. Me sorprendió mucho escuchar a Saúl Hernández hablar desde el corazón. Yo miré a un Saúl Hernández conmovido, a un Saúl Hernández prácticamente eh, viviendo con una cara de angustia en aquella entrevista y de una manera casi casi al borde de las lágrimas al hablar acerca de cómo se sentía o cómo se sintió en determinado momento al estar recordando esas rupturas y esos desacuerdos con Alejandro Markovich. Y recuerdo que una de las cosas que mencionó Saúl Hernández es que Alejandro Markovich, durante el tiempo en el que la banda empezaba a cosechar éxitos de los más importantes, los discos como Caifanes Volumen 1, El Diablito Caifanes Volumen 2, y así posteriormente los demás álbumes, cuando estaba empezando a crecer la banda, Alejandro Markovich, a decir de Saúl Hernández, le preguntaba constantemente qué había acerca del registro del nombre legalmente, o sea, del registro del nombre Caifanes, del nombre de la banda, pero legalmente.
Saúl Hernández le comentaba a Alejandro que no lo había registrado todavía, según lo que comenta en esta entrevista, y que pues en bastantes ocasiones Alejandro le insistía mucho en esto, hasta que llegó el momento en el que Saúl Hernández le comentó a Alejandro pues que ya lo había registrado, pero que en realidad no era cierto. Dice Saúl Hernández en esa entrevista que le estaba diciendo nada más esto para que ya dejara de insistirle con respecto al asunto del registro del nombre de la banda. Y fue al parecer ahí en donde comenzaron los problemas más ríspidos, las asperezas más fuertes dentro de la banda de Caifanes entre Saúl y Alejandro. Porque comenta Saúl Hernández algo que yo no había captado y no había escuchado hasta que vi esa entrevista, en donde dice Saúl Hernández que con el tiempo él trató de consultar con un abogado acerca del nombre de la banda Caifanes y de investigar a ver si estaba registrado, si había algún registro, sí o no. Y al hacer esta investigación, el abogado con el cual habló Saúl Hernández le informó que el nombre de Caifanes ya estaba registrado y que quienes lo habían registrado habían sido Alejandro Markovich y Alfonso André, y que en efecto Saúl Hernández estaba incluido en el registro del nombre, pero que a Saúl Hernández jamás se le había avisado y que jamás había ido a firmar, que jamás había ido a firmar el registro del nombre Caifanes en aquella ocasión. Y comenta por ahí Saúl bastante conmovido que se sintió muy traicionado, decepcionado de sus compañeros de banda, e inclusive comenta dentro de esta entrevista que se comunicó con Alfonso André y le preguntó pues que si acaso era cierto esto y por qué razón se había registrado el nombre sin su consentimiento. Y menciona Saúl Hernández que Alfonso André reconoció el error e inclusive estuvo a la disposición de ayudarle a Saúl Hernández a resolver cualquier cosa que esto hubiese provocado, o sea, que el hecho del registro hubiese provocado el apoyo de Alfonso André junto con las disculpas sinceras de parte de Alfonso André. Entonces, sí, eso hizo que Saúl Hernández y Alfonso André, según en este relato, pues se reconciliaran y llegaran a un buen acuerdo y continuaran siendo buenos compañeros de banda. Pero que con respecto a Alejandro Markovich, que ahí no hubo ningún tipo de disculpas ni nada. Simple y sencillamente notó una actitud muy diferente de parte de Alejandro Markovich y reproches inclusive. Yo traté de buscar una entrevista en donde a Alejandro Markovich se le preguntara acerca de estas diferencias. Se habla acerca de un libro que escribió Alejandro Markovich, en donde habla acerca de este asunto, y eso sale a colación también dentro de la entrevista de las que les estoy platicando, en donde entrevistan a Saúl Hernández. Pero no encontré un video en el que entrevistaran directamente a Alejandro para preguntarle acerca de las diferencias con Saúl Hernández. Lo que sí te puedo decir es que Saúl Hernández se miraba muy conmovido al hablar de esto, al hablar acerca de cómo se sintió traicionado por sus compañeros de banda, especialmente por Alejandro Markovich, que nunca se disculpó con él, salvo después cuando Alejandro Markovich se tuvo que someter a una cirugía y entonces parece que se estaba restableciendo ahí la relación, pero de nuevo Alejandro Markovich regresaba con actitudes muy difíciles de manejar para Saúl Hernández. E inclusive lo que sí encontré fue que Alejandro Markovich reconoció en cierta ocasión que él tenía problemas de personalidad. Se lo reconoció por ahí alguna periodista comentando que de los 9 años tiene problemas de personalidad, de comportamiento. La cuestión está aquí que hay muchos seguidores de la banda de Caifanes que apoyan a Saúl Hernández y hay otros que apoyan a Alejandro Markovich, que inclusive algunos que apoyaban mucho a la banda de Caifanes lo hacían solamente cuando estaba la alineación, incluyéndose a Alejandro Markovich, pero que cuando Alejandro Markovich sale, entonces esta parte de la fanaticada retira el apoyo a la banda de Caifanes. Esto es algo que siempre se ha hablado dentro de lo que es la controversia y la polémica al hablar y al tocar el tema de las rupturas que ha tenido Caifanes a través de la historia. La banda, desde mi punto de vista, la mejor banda de rock en español mexicana que ha existido a través del tiempo y que sigue todavía vigente con una alineación diferente, pero con una historia detrás. Coméntame tú qué opinas acerca de esto. ¿Quién tiene la razón realmente en todo esto, en esta controversia de Saúl Hernández versus Alejandro Markovich? Porque hay que tomar en cuenta que también
hay seguidores de Alejandro Markovich que tienen argumentos que decir y que mencionar acerca de Saúl Hernández. ¿Cuál de los dos tendrá la razón? Quisiera yo, la verdad, salir de esa duda. Pónganmelo en los comentarios. Díganme qué opinan acerca de ese eterno pleito que han tenido siempre Saúl Hernández y Alejandro Markovich, que al final de cuentas a quienes afecta es a nosotros como seguidores de la banda. O sea, eso no hay ninguna duda, porque nosotros somos quienes de pronto quisiéramos ver a la banda completa, y se sabe muy bien que en muchos sonidos de la banda, o sea, en sonidos de guitarra, en solos y riffs de guitarra en las giras, no es posible que el nuevo guitarrista ponga esas notas porque le pertenecen legalmente a Alejandro Markovich. Entonces, al final de cuentas, todo esto afecta únicamente a los seguidores, a quienes seguimos a esta banda, y así las cosas con la banda de Caifanes. Les recomiendo que vayan y busquen esta entrevista que le hizo Javier Solórzano a Saúl Hernández, que es la entrevista de la cual te he estado hablando en este video, para que veas de lo que te estoy comentando y me vengas a dejar tus opiniones acerca de estas diferencias entre estos dos músicos, entre estas dos estrellas importantes, uno en la guitarra y otro en la voz de la banda de Caifanes. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente video para hablar de otro tema diferente de la música o algún otro tema social importante que podamos nosotros relacionar con la música aquí. Te invito a que te suscribas, cuídate mucho y que tengan un feliz día.